Un grupo de amigos descubre unas misteriosas cartas del tarot, las cuales predicen su destino, pero este se vuelve oscuro y te impedirá que veas con claridad. ¿Por qué me salió un payaso raro maligno? Además de que se dan cuenta que aparece el sombrerero loco, una sacerdotisa del inframundo, un bufón misterioso y muchos seres más. Pero para entender cómo llegaron aquí, veamos qué pasó antes. Esta historia comienza con un grupo de amigos, quienes están disfrutando de una cabaña en medio de la nada, puesto que ese día es el cumpleaños de una de ellos, llamada Liz, así que todos están muy contentos por ella. Sin embargo, pronto se dan cuenta que se les han terminado las bebidas y que solo les queda una lata, por lo que algunos quieren ir por más, pero pronto les recuerdan que están en medio de la noche y en medio de la nada, así que eso no es recomendable. Debido a ello creen que en esa cabaña rentada podrán encontrar algo, por lo que empiezan a buscar por todos lados, pero parece que no tienen mucha suerte con esto. En ese momento descubren una puerta que tiene un letrero, el cual dice que no tienen permitido abrirla. Sin embargo, como era de esperarse, la terminan abriendo, por lo que se dan cuenta que es la entrada a un sótano oscuro. Los chicos entran y se dan cuenta que está lleno de cosas misteriosas, aunque lo más inquietante es que se encuentran con unas cartas del tarot, por lo que le piden a una de ellas llamada Hailey que les lea las cartas, puesto que ésta sabe cómo hacerlo. Hailey revisa las cartas y se da cuenta que nunca había visto unas como esas, mientras se da cuenta que parece que fueron hechas a mano, mientras que los demás la convencen de hacerlo. Luego preparan todas las velas y el sitio, pero al abrir las cartas Hailey se da cuenta de una mala vibra que sale de ellas, así que esta se arrepiente de hacerlo, pero pronto la cumpleañera la convence que siga con ello. Entonces la primera en hacerlo es Ellis, a quien le sale la carta principal de una sacerdotisa, y las cartas le dicen que tenga cuidado con las escaleras, y sobre todo con esa sacerdotisa. La siguiente en hacerlo es Madeline, donde su carta principal es una criatura y una soga, mientras que Hailey le dice que todo se pondrá muy extraño y que su tecnología empezará a fallar, pero le advierte que la clave es que no se debe salir de control. Luego es el turno de Paige, a quien le sale la carta de un mago, quien es mejor conocido como el sombrerero loco, por lo que debe tener cuidado ya que no la dejará ver con claridad, ni tampoco tener el control de las cosas. Al mismo tiempo, uno de ellos llamado Paxton al estar solo se da cuenta que la puerta está abierta, y parece que alguien los está acechando desde las sombras. Pero pronto se da cuenta que solo fue su imaginación. El siguiente es Paxton, a quien le sale la carta del bufón, mientras que Hailey le explica que habrá un punto donde estará encerrado, pero también le recuerda que cuando una puerta se cierra, otra se abre, además de que le hace saber que apoyará mucho a los demás. El siguiente es Lucas, a quien le sale la carta oscura, por lo que le menciona que debe tener mucho cuidado con las decisiones que toma, y no debe guiarse por el mal camino. Después pasa Grant para que le lean las cartas, aunque esto es algo incómodo ya que acaba de terminar su relación con Hailey. Aún así esta le lee las cartas y su carta principal es un ser demoníaco, donde le hace ver que solo piensa en él y no escucha a los demás, por lo que este mes debe hacer un sacrificio y perder a alguien, además de que debe enfrentarse a sus seres demoníacos interiores. Hailey al final se lee las cartas a sí misma y se da cuenta que dicen lo mismo de siempre, donde el amor la va a llevar al más allá de forma aterradora. Por la noche, sin que nadie se dé cuenta, parece que una extraña energía se empieza a manifestar, la cual lo hace alrededor de las cartas del tarot. Al siguiente día los chicos van de camino al campus, mientras que Paxton les pone algunos podcasts de terror para que ambiente el lugar, mientras que Lucas les saca un buen susto. Y justo cuando estamos oyendo el podcast. Por la noche, cuando todos están en casa, Ellis ve las escaleras del ático abajo, pero solo las sube y no les presta mucha atención. Después Ellis escucha muchos ruidos y cree que han llegado más estudiantes, así que sube al ático pensando que es una broma, pero las cosas se empiezan a poner raras y recuerda las escaleras y la sacerdotisa, por lo que termina viendo esta última y termina en el piso, al mismo tiempo que la sacerdotisa termina lo que empezó de una manera escalofriante. Al día siguiente los chicos se enteran de lo sucedido y no pueden creerlo, mientras que Lucas lleva a Madeline a su casa. En ese momento otra de ellos empieza a tener pesadillas de lo sucedido, pero Hailey rápidamente la tranquiliza. Por otro lado, Lucas va de camino a casa y siente que algo lo empieza a seguir, así que ve como alguien se acerca y la oscuridad lo empieza a consumir, por lo que sin querer termina en un lugar desconocido y pronto se da cuenta que no debe estar ahí. En ese momento un espectro lo empieza a guiar, así que lo termina dejando frente a frente con un tren, por lo que sin más se va al más allá también.
Al día siguiente los chicos se enteran de lo de Lucas y las autoridades los interrogan a todos, pero se dan cuenta que ellos no saben nada al respecto, así que solo los mandan a casa que descansen. Después los chicos charlan entre ellos, así que deducen que la manera en que perdieron a sus amigos es muy parecida a las predicciones de las cartas del tarot. Luego, al no saber qué hacer, deciden investigar con alguien profesional en este tema, por lo que encuentran a una llamada Alma, pero se dan cuenta que esta no contesta las llamadas, así que rápidamente van hasta su casa, donde esta no quiere atenderlos, pero al escuchar por lo que están pasando los deja pasar. Entonces se dan cuenta que ella conoce muy bien las cartas que usaron, por lo que Alma les cuenta muchos ejemplos que han pasado antes, donde grupos de amigos se leyeron el destino con estas cartas, así que todos estos tuvieron el mismo destino. Además les hace saber que ella es la única que la libró en uno de sus encuentros, puesto que ella fue quien leyó las cartas pero nunca se las leyó a sí misma. Luego les explica que la que está detrás de todo es una astrónoma de Hungría, del año 1798, quien parece que trabajaba con un conde, pero con las cartas predijo que su esposa y su hijo que estaba a punto de nacer no la librarían, por lo que rápidamente este le pidió que cambiara su predicción, aunque la astrónoma se dio cuenta que siempre era el mismo resultado. Debido a ello terminaron desterrando a la astrónoma y también a su hija. Al pasar del tiempo, el conde se dio cuenta que la predicción pasó tal cual como lo decían las cartas, pero aún así mandó a su gente por la astrónoma, ya que creyeron que fue brujería, así que estos hicieron lo impensable con su hija. En consecuencia, la astrónoma hizo un ritual oscuro, donde involucró las cartas del tarot, la astrología y ella misma, donde se conectó al mazo de cartas, así que pronto el conde y los demás allegados fueron llevados al más allá, mientras nos damos cuenta que todo fue de manera aterradora, así que la astrónoma obtuvo su venganza. Además, Alma les hace saber que si usan esas cartas para predecir el destino de alguien, este tendrá que enfrentarse al lado oscuro de sus predicciones. Los chicos le preguntan qué pueden hacer para romper con todo ello, por lo que les hace saber que si se deshacen de las cartas posiblemente detengan el hechizo que está tras de ellos. Luego los chicos van de camino a aquella cabaña, pero pronto el auto deja de funcionar, por lo que Madeline cree que es su turno, mientras que los demás tratan de calmarla, pero lo malo es que esta pierde el control y sale corriendo. Al mismo tiempo los demás ven que algo los empieza a acechar alrededor del auto, pero se dan cuenta que la criatura solo los asusta un rato y después sale tras Madeline, por lo que los chicos tratan de alcanzarla, pero se dan cuenta que la ha atrapado. Así que pronto la manda al más allá a reunirse con los demás. Luego Paxton decide separarse de los demás e irse a casa para quedarse encerrado, pero Haley le advierte que eso es justamente lo que las cartas dijeron sobre él. Aún así Paxton se va y sigue su camino directo a casa. Sin embargo, este chico pronto se da cuenta que algo lo empieza a acechar, por lo que pronto se da cuenta que es un bufón misterioso. Paxton rápidamente está dentro de su edificio, pero parece que las cosas se empiezan a poner cada vez más escalofriantes, además de que se da cuenta que está atrapado en un lugar pequeño, mientras que el bufón no para de acecharlo. Entonces, por más que lo intentan, no puede hacer nada, así que notamos que tiene el mismo destino que sus compañeros. Por otro lado, los chicos llegan a la cabaña y encuentran las cartas, por lo que rápidamente los echan al fuego, pero lo extraño es que se dan cuenta que esas no se queman. Debido a ello contactan a Alma, quien al llegar se entera de las diferentes criaturas que están apareciendo, por lo que les dice que el poder oscuro de la astróloga está regresando en representación de las cartas principales que le salieron. Debido a ello, Alma rápidamente hace un ritual que ha estado estudiando por años, ya que quiere comunicarse con la astróloga para buscar la forma de que ella descanse en paz, pero lo malo es que esta aparece y toma el control de Alma, por lo que la hace que se lea sus propias cartas, así que los chicos se dan cuenta que pierden a Alma. Debido a ello, los chicos salen corriendo, pero sin querer Paige termina separada, mientras los otros ven que un ser demoníaco empieza a acecharlos en la cabaña. Al mismo tiempo Paige tiene problemas, así que se da cuenta que no puede ver con claridad. En ese momento termina dando con un escenario, donde se da cuenta que está el sombrerero loco, quien rápidamente con magia le ata los pies, mientras que ella como puede logra ocultarse, pero pronto descubre que está en su caja, así que parece que va a hacer trucos con ella. Mientras notamos que frente a una gran multitud de espectros la termina mandando al más allá. Por otro lado, nos damos cuenta que solo quedan Haley y Grant, quienes hablan entre ellos y se empiezan a perdonar por las cosas que hicieron en su relación, pero no tienen tiempo de más ya que aparece un ser demoníaco, el cual rápidamente se termina llevando a Grant, mientras que Haley se da cuenta que la ha caído por ella también, así que rápidamente como puede se termina ocultando. Luego parece que logra evadirla, pero pronto se da cuenta que siempre supo dónde estaba.
así que intenta buscar una salida, pero se da cuenta que ella aparece por todos lados, hasta que por fin la termina atrapando. Por suerte llega Gran y la termina salvando, donde deducen que tiene que leerle las cartas a la astróloga, para así poder terminar con toda esa pesadilla. Así que Gran se queda para distraerla mientras que Hailey empieza con la lectura. Entonces Bran es atrapado por las cosas que tiene que enfrentar, por lo que se da cuenta que está a punto de ser llevado al inframundo. Mientras que Hailey logra completar la lectura de las cartas, pero en ese momento aparece la astróloga, quien rápidamente la atrapa y parece que la va a mandar al más allá, pero Hailey le dice que su destino ya está predecido. Entonces la astróloga empieza a verse absorbida por fuerzas desconocidas, incluso para ella, donde no suelta a Hailey, pero por suerte llega Gran para sacarla de ahí, así que juntos solo ven como el destino se lleva a la astróloga, quien por fin se reúne con su hija en el más allá. Fin. No esperen, cuando los chicos van de camino a casa se dan cuenta que un auto los empieza a acechar, aunque por suerte se trata de Paxton, quien les hace saber que cuando su tiempo se estaba por terminar, por suerte aparece un vecino, así que está ahuyentó al bufón sin querer. Si el video te gustó, aquí te dejo algunas recomendaciones más. Que tengas un excelente día.